El tema con el que vamos a cerrar este módulo que Dios ha traído en esta noche se llama Conoce a tu enemigo, ¿sí? Como hemos platicado, pues existen dos reinos, ¿verdad? El reino de la luz, el reino de las tinieblas. Hablamos de una guerra en la cual nos guste o no, pues en eso, en medio de eso estamos. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí existe en el plano espiritual. Y mientras más desconozcamos, pues peor nos va a ir, ¿verdad? Si lo queremos ver en resumen, en palabras cortas. Entonces, el tema de hoy se llama Conoce a tu enemigo. Y vamos a empezar, vamos a empezar con esta frase. Este es el libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro es muy bueno, realmente lo aplican en todo ámbito. En el ámbito empresarial se usa mucho, ¿verdad? Es un libro muy, muy bueno para que quienes quieran leerlo. Una de las frases de este libro dice, si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser ignorantes de mí misma, es lo que hemos estado platicando durante estos módulos anteriores. Si no conozco quién soy, si no sé qué es lo que tengo, si no recibo una identidad de parte de Dios, no voy a hacer absolutamente nada, ¿sí? Voy a estar ahí parada, siendo atacada en todo momento y en toda circunstancia y no voy a saber a lo que tengo derecho, a lo que tengo acceso. Y si soy ignorante de mi enemigo, también ¿qué pasa? No conozco sus estrategias, no conozco cómo opera, cuando me está atacando, entonces le empiezo a echar la culpa a Dios, que fue Dios el que lo hizo, que fue Dios el que no me ama, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes de quién es nuestro enemigo. Entonces vamos a empezar viendo quién es Satanás. Lo vamos a leer en Ezequiel 28, 12 al 19. Entonces dice en Ezequiel 28, 12, del versículo 12 al 19, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque muchas veces nos dejamos llevar solo por lo que está puesto en los medios, lo que está puesto en las películas, lo que está puesto en internet, lo que está puesto en cualquier lugar, menos en la realidad, ¿sí? Y podemos ver cómo fue creado Satanás, fue otro querubín, ¿verdad? Antes de que cayera, era hermoso, ¿sí? Y tiene muchas características que tenemos que estudiar, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? Acá las voy a ir leyendo y les voy a ir leyendo la cita bíblica en donde se encuentran. Ustedes lo pueden leer ya detenidamente, ¿verdad? Y cuáles son sus características. Es engañador, según Apocalipsis 12:9. Es astuto, segunda de Corintios 11:3. Es acusador, según Apocalipsis 12:10. Practica pecado, según dice primera de Juan 3:8. Es el padre de la mentira y es un asesino, según Juan 8:44. Es un ladrón, Juan 10:10. Se disfraza de ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Es príncipe de este mundo, segunda de Corintios 4:4. Es orgulloso, arrogante, rebelde, según Isaías 14:12 al 14, ¿sí? Entonces, luego de leer todas estas características, si nosotros lo queremos ver y lo queremos como asociar y decir, ay,
conozco a una persona que tenga todas estas características, sí, no podemos esperar algo bueno de alguien que tiene todas estas características, ¿o sí? ¿Verdad? Si empezáramos a comparar los atributos de Dios versus las características de Satanás, pues yo creo que sería como muy ilógico cuando ya nos ponemos a decir, ay, es que lo que me pasa es culpa de Dios, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Dios me hace, es que Dios me destruye, es que Dios aquí y allá, ¿sí? Si nos damos cuenta quién es el que reúne todas esas características, pero nunca lo escuchamos. Siempre cuando estamos en problemas, decimos, ay, es que saber por qué Dios me está castigando o está castigando a esa persona. Siempre es Dios el malvado. Y era lo que platicábamos en algún momento al inicio de todo esto. Siempre que hablamos de algo, tenemos que poner a los dos planos. O sea, no podemos decir solo es Dios o es Satanás. Tenemos que estar conscientes de las dos realidades que existen, ¿sí? Luego esta frase dice, el que sobresale en la solución de situaciones es aquel que las resuelve antes que se presenten. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a actuar, amigas, de manera proactiva y no de manera reactiva. ¿Sí? Es decir, tengo que pasar en todo este tiempo, pues he estado defendiéndome, ¿verdad? He estado sobreviviendo, ¿sí? Entonces viene un ataque y entonces empiezo a orar y empiezo a sobrevivir, ¿sí? Y salgo y ay, qué bueno, y pero entonces viene otra vez y me agarra y me arrastra y me pasa de todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando ya tenemos todo el conocimiento que hasta la fecha ya hemos adquirido, de verdad no podemos alegar ignorancia. ¿Sí? Si sabemos que van a venir ataques, si sabemos que van a venir pruebas, si por ejemplo ya sabemos que X día va a venir X persona a nuestra vida o se va a presentar una situación en la que sabemos que siempre somos atacadas, confrontadas, en la que siempre nos duele, pues entonces no debemos de dejarnos y abandonarnos ahí en el tiempo, esperando esa fecha, teniéndole miedo, teniendo ansiedad, pensando lo peor, llenándome de migraña, porque entonces vivo pensando todo el tiempo, ay, ¿qué va a pasar ese día? Y ay, ¿qué le voy a decir? Y ay, ¿qué me va a decir? No, sino tenemos que ser de esas personas que son proactivas y entonces me tengo que sentar y decir, ok, cuál puede ser el ataque ante esta situación que se va a presentar en 5 días? ¿Cómo tengo que empezar a orar? ¿Qué es lo que tengo que empezar a atacar? ¿Cómo debo de empezar a pedir? ¿Qué es si yo sé que hay algo que me va a lastimar? Entonces, 5 días antes que me entero de la situación, sí, que va a suceder en 5 días, entonces digo yo, ok, ya sé y estoy consciente que no he trabajado esa situación, entonces me siento y me pongo a tratar de trabajarla con Dios, pero no puedo, solo puedo dejar y entonces llega el día, entonces todo sale mal, ¿verdad? Y entonces digo yo, ay no, y entonces ¿qué pasó? ¿Y qué hice? Y qué sucedió? O Dios no me escuchó, pero tenemos que ser, como dice esta frase, ¿sí? Tenemos que resolverlo antes de que llegue el problema, antes de que la situación se presente. Y entonces vamos a estudiar esta primera parte de Conociendo a mi enemigo en base al libro Oración Ferviente de Priscilla Shirer. Ella es la actriz de Un cuarto de guerra. Me recuerdo que se llama la película, muy buena. Ella también es hija del pastor Tony Evans y este libro es muy, muy bueno, ¿verdad? Acá vamos a sacar un resumen nada más de las 10 estrategias que ella menciona en este libro, que son las estrategias que utiliza Satanás en contra de tu vida. Vamos a ver la primera, dice, contra tu pasión. Satanás busca debilitar tu deseo de orar, nublar tu interés en las cosas espirituales y minimizar el poder de tus armas más estratégicas. Y acá hay una cita en Efesios 6, del 10 al 20. Luego lo pueden leer ustedes. Vamos a empezar a leer, amigas, que casi todo lo que se lee aquí me van a decir, sí, yo así me siento, yo así he pensado, yo así lo he visto. Y todas hemos estado en ese lugar. Yo no creo que haya un ser humano que no haya caído ante esas estrategias. ¿Y qué es lo que pasa? Algo que tenemos que tener en cuenta y que es parte importante del conocer a mi enemigo, ¿sí? Es que tenemos que entender que Satanás existe desde hace millones, ¿sí? De más tiempo que nosotras, ¿ok? Entonces él tiene mucho más tiempo en este negocio del engaño, en este negocio de la mentira, en este mundo. Él se las conoce más que nosotras, ¿sí? Él estuvo en el momento de la creación, él estuvo primero en el cielo y de ahí fue arrojado. O sea, él se conoce todo esto de memoria. Él se conoce la palabra de memoria. Él conoce qué te puede hacer fallar. Él conoce al ser humano de una manera que ni siquiera nosotros nos llegamos a conocer. Y por eso es que es tan peligroso.
Y si nosotras seguimos ignorando quién es realmente Él, cómo nos puede estar atacando, en todo momento vamos a estar volteando a buscar, a echarle la culpa a la persona equivocada, ¿sí? La segunda estrategia dice contra tu enfoque. Satanás se disfraza y manipula tu perspectiva de manera que terminas enfocándote en el culpable equivocado, dirigiendo tu armamento al enemigo incorrecto. ¿Qué es lo que hacemos? Explotamos, nos dejamos ir, nos llenamos de rabia, nos enojamos, que por qué y que aquí, que por qué nos hizo eso, que cómo puede ser que siga actuando de esta manera, cómo puede ser que me siga haciendo daño, ¿sí? Y no nos quitamos los lentes humanos y nos ponemos los espirituales como hijas de Dios y como guerreras espirituales, ¿sí? Sino nos volvemos guerreras terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Que perdemos la perspectiva, que simplemente nos sacó, nos movió el piso con lo que hizo y entonces nuestro enfoque ahora está en el mundo terrenal. Nos olvidamos de lo que Dios ya nos dijo, que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿sí? Luego vemos la siguiente estrategia, contra tu identidad. ¿Qué pasa? Satanás agiganta tus inseguridades, llevándote a dudar de lo que Dios dice sobre ti e ignorar lo que Dios te ha dado. Algo que leí hoy, una frase muy linda, a ver si me recuerdo, pero decía, Satanás conoce tu futuro, sí, conoce quién eres tú en Dios, pero Él te llama por tu pecado, sí, Él te está llamando y te está nombrando todo el tiempo tu pasado, tus errores, tu pasado. Pero Dios dice que Él es el que conoce todo, Él conoce tus pecados, pero Él es tan bello que Él te llama por quien tú de verdad eres, por ese nombre que Él te dio a ti. Entonces, cuando nos vemos atacadas en esta área, ¿qué es lo que Satanás destruye en todo ser humano desde que es pequeño? ¿Por qué? Porque en la identidad hay poder. Cuando tú recibes tu identidad de parte de Dios, ya nadie ni nada te mueve. Sí, ya nadie te viene a endulzar el oído, si lo quieres decir así, ya nadie te hace tambalear, ya nada ni nadie te hace dudar, porque tú recibiste la identidad de tu padre, fuiste validada, fuiste confirmada por él, ya no va a haber nada ni nadie, ¿sí? Que tengan una verdad, porque la única verdad la tiene Dios sobre quién soy yo, sobre cómo fui creada y por qué. Luego la otra estrategia es contra tu familia, que es la que todas vivimos, ¿verdad? Satanás quiere desintegrar a tu familia, dividir tu casa, que haya caos, que carezca de paz y sea infructuosa, ¿sí? Tenemos que empezar a aprender a hacer guerra espiritual. Yo he aprendido en este proceso y lo que Dios me ha enseñado es de que todo va tomando su lugar, ¿sí? Todo va tomando como un orden, va tomando cierto tiempo, no es como uno lo espera, lo sueña, lo piensa, lo anhela, ¿sí? Y cuando también regresa al pródigo, no es como esos cuentos de hadas, no es como la película, no, realmente en las películas tienen que acortar todo para que todo case y entonces todo termine feliz y todo sea, ay, qué bonito, se arregló, ya puedo respirar, ya se acabó ese momento de tensión y ya todo salió bien, ¿sí? En la vida real no es así y lo vemos también con estrategias como por ejemplo a prueba de fuego, ¿sí? O el cuarto de guerra. Son películas cristianas muy buenas, muy, muy buenas, pero ¿qué es lo que pasa? Vemos que tiene que llegar a un fin y entonces muestran el final, muestran entonces cuando el esposo no cae en la tentación y cabal ya estaba orando, o muestran, por ejemplo, a prueba de fuego que a pesar de las circunstancias, pues al final sí viene ella y lo acepta de regreso y van a luchar por su matrimonio y uno dice, ay, qué bonito, pero entonces ahí uno empieza a decir, y pero entonces, ¿por qué en mi familia no sucede eso? Porque si yo oro, entonces él sigue cayendo en la tentación, o porque si yo hago el libro de a prueba de fuego, al final no encuentro ya a mi esposo esperándome feliz y contento para hacer el matrimonio como sería en la película. ¿Por qué? Porque son procesos y lo que Dios me mostraba es, tienes que aprender a ganar territorio en lo espiritual. Tu casa está en medio de una batalla espiritual, está en medio de una guerra. Tú eres la encargada, ¿sí? Las personas que venimos a hacer esa punta de flecha, las personas que venimos a traer esa bendición a nuestras líneas de sangre, las personas que venimos a parar esa famosa bola de nieve que les he hablado que cuesta tanto de tener, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A nosotros es la que nos toca, ¿sí? Estar en esa línea de fuego y hacer qué. No solo es orar y ay, no pasa nada, no, tú no te estás dando cuenta y no tienes claro todavía
que tu tarea no es solo orar y orar porque él regrese o es orar y orar porque mi hijo se convierta. No, tú estás haciendo en lo espiritual más de lo que tú crees que estás haciendo. Estás ganando territorio, estás recuperando territorio para Dios. ¿Sí? En mi casa espiritualmente se movían cosas muy feas y era una atmósfera muy horrible, ¿sí? Desde que nació mi hija, desde que yo estaba embarazada. Y a la fecha, la casa ha cambiado increíblemente, no por mí, sino porque ahora Dios ha estado obrando en mi casa y tiene mayor territorio. ¿Por qué? Porque a raíz de obediencia, a raíz de estar orando, a raíz de estar aplicando lo que Dios me enseñó, a raíz de estar haciendo guerra espiritual, el territorio se ha ido recuperando en lo espiritual. Y entonces ya no es que ellos sigan teniendo cabida esa presión demoníaca en venir y hacer lo que la gana se les da acá, porque ya no. Se les trazó una línea y se les dijo hasta aquí. Pero si yo no estoy consciente de todas estas estrategias, perdón, si yo no estoy consciente que Satanás es el que está atacando a mi familia, entonces voy a estar perdiendo el tiempo, ¿sí? En un círculo vicioso en donde, ay, ¿por qué Dios? Y entonces, ¿por qué si oro me pasó esto? Y entonces, ¿por qué mi familia me pasó lo otro? ¿Y por qué mis hijos están así? Y entonces, ¿por qué mi esposo? Y si regresó, vienen todavía otras preguntas, pero entonces, ¿por qué no regresó totalmente transformado? ¿Por qué no te ama? Entonces, ¿qué está haciendo ahí Satanás? Me está haciendo perder el tiempo, me está haciendo perder energía, me está hasta haciendo perder mi fe, porque entonces ya es, ay, no, es que entonces Dios no lo está haciendo como yo creía, ¿sí? Luego, la otra estrategia es contra tu confianza. Satanás te recuerda constantemente tus errores pasados y tus malas decisiones y espera convencerte de que estás bajo el juicio de Dios en vez de estar bajo la sangre, ¿sí? En todo tiempo estoy pensando, ay, es que Dios no me ama, o de seguro Dios me está castigando por la mentirita que dije ayer, o ay, Dios mío, de seguro juzgué mal a mi vecina y entonces por eso Dios me está juzgando y me está trayendo juicio y me va a lanzar fuego, ¿sí? Dios no es así. Y esta estrategia, ¿cómo se combate? Se combate con puro tiempo con Dios. ¿Por qué? Por el momento de que tú empiezas a pasar tiempo con Dios, pero no solo para ir a visitarlo y pedirle algo, sino tú decides, yo quiero caminar contigo, quiero pasar tiempo contigo y desarrollo una relación con Dios, va a suceder lo mismo que la entidad. Ya nadie me va a venir a decir a mí mentiras de parte de Dios. Ya nadie me va a venir a decir, ay, si eso te lo mandó Dios porque te está castigando porque sos bien mala. No, ¿por qué? Porque yo ya conozco a Dios. A mí nadie ya me puede venir a decir esas tonterías. Es que ay, Dios no te ama, de seguro pues te está tratando así, o sabes que estás pagando eso porque es que Dios se dio cuenta que estabas actuando. No, yo sé que me equivoco, yo sé que peco y le pido perdón delante de Dios y le pido que me corrija y sé que va a venir corrección, pero no va a ser corrección cruel. Dios no corrige de esa manera. Pero si yo no he desarrollado una relación con Dios, cuando Satanás aplique la estrategia contra mi confianza, me va a derrumbar. Fácilmente me va a hacer voltear y empezar a decir, ay, no, que tú me amas, pues, y no, que tú dices que todo es aquí. Sí, en la estrategia número 6 dice contra tu llamado. Satanás acentúa el temor, la preocupación, la ansiedad, hasta que llegan a ser las voces más fuertes en tu cabeza y te lleva a considerar la aventura de seguir a Dios como demasiado arriesgada para intentar. Acá es donde empezamos a decir, ay, no, mejor yo no voy a servir, porque es que fíjate que la vez pasada que serví, las cosas se pusieron peor. O sea, me vino enfermedad, me vino pobreza, me vino, y entonces mejor yo ya no voy a servir, sino mejor me voy a enfocar, ¿verdad? Y ahí sacamos la famosa excusa de, mejor me voy a enfocar en seguir sanando, me voy a enfocar en seguir pues buscando a Dios porque entonces siento que todavía no estoy lista, así. Todo esto sale de nuestra boca por todas las dudas que le dimos cabida a Satanás en nuestra mente. Bajaron y se enraizaron en el corazón y ahora nos hacen dudar de quiénes realmente somos. ¿Cuál es la verdad acá? La Biblia dice que Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Todo lo que, si ustedes empiezan a leer, no recuerdo si está en Levítico o en Éxodo, pero Dios cuando les empieza a dar las instrucciones de cómo tienen que construir todo, Él dice que le da la capacidad de diseño y de creación a esta persona para que él haga todo lo que Dios les va a instruir. Y entonces me maravillaba porque decía, wow, Dios, o sea, tú empezaste a dar esas instrucciones tan específicas con medidas milimétricas y todo, pero no fue
a dárselas a alguien y ver cómo le iba por pura crueldad, sino él primero capacitó a esta persona y le dijo, ahora ya tienes todo lo necesario para hacer mi propósito. Esa es la verdad. Pero entonces, ¿qué empezamos a creer? Nos empezamos a dejar llevar con esta estrategia que Satanás aplica en nuestras vidas. La séptima estrategia dice contra tu pureza. ¿Qué es lo que pasa? Satanás trata de tentarte con ciertos pecados. Te convence de que puedes tolerarlos sin correr el riesgo de las consecuencias. Pues sabe que solamente abrirán una brecha más grande entre tú y Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a lograr su cometido. ¿Por qué? Porque empieza a apartarnos de él. Cuando empezamos a ver los pecados como, ay, sí, no va a pasar nada, o viene esa voz que dice, de repente va a decir, em, em, no importa, realmente tal vez estás siendo un poco religiosa con eso, no deberías de ser tan cuadrada, ¿no? Ya estás cayendo en fanatismo. O de repente se va al otro extremo, ¿sí? Tenemos que estar atentas y conscientes de lo que, de las palabras que vienen a nuestra mente y en todo momento traerlas, ¿sí? A confrontación, no solo con la Biblia, porque muchas veces decimos, bueno, pero es que entonces, ¿cómo, por ejemplo, encuentro si le respondo o no a un amigo que me está escribiendo? No lo encuentro en la Biblia, entonces, ¿cómo lo puedo comparar con la Biblia? No, no solo es traerlo a compararlo con la Biblia, es llevarlo a ese tiempo con Dios. O sea, tú puedes ir delante de Dios y preguntarle, Padre, ¿será que le debo de responder el mensaje a este amigo que me está llamando y que me está diciendo que quiere volver a hablar conmigo y que solo quiere ser mi amigo, pero yo sé que en el pasado pues siempre nos gustamos? ¿Tú te sientes cómoda hablándole de eso a Dios? Tú puedes ir y preguntarle. Tú puedes ir y preguntar si eso está bien. Es de mantenernos conscientes y ser unas personas que rinden cuentas, ¿sí? Para que esta área de nuestra vida se mantenga cubierta. La palabra también de Dios dice que aquel que dice, ¿verdad? Que está firme, vea que no caiga, ¿verdad? La última estrategia dice contra tu reposo, perdón, la octava estrategia, versión 10, contra tu reposo y contentamiento. ¿Qué es lo que pasa? Satanás dice que espera sobrecargar tu vida y tu calendario y te presiona de manera constante, más allá de tus límites, de manera que nunca sientas el permiso para decir no. Llega una etapa también en nuestras vidas donde empezamos como a llenarnos de muchas cosas y empezamos a decir, ay, sí, es que le tengo que servir a Dios, sí, voy a decir aquí, sí, voy a servir, sí, voy a hacer. Nos vamos a lo opuesto, sí, pasamos de no querer servir, de no querer hacer nada por miedo, a sobrecargarnos. Y como dice acá, sentimos como que no tuviéramos el permiso de decir que no. Y acá es nuevamente un tema de tiempo con Dios, es de ir con Dios y decirle, Padre, tengo todo esto, me siento muy cansada, quisiera hacerlo todo, pero sé que no debo. Si se dan cuenta, son dos palabras muy diferentes, el querer con el deber hacer algo. Entonces nos debemos de preguntar, Padre, tengo todo esto, ¿qué es lo que realmente debo de hacer? No solo hacer lo que yo quiero, sino qué es lo que realmente debo de hacer y empezar a saber establecer límites. Y en esta altura del curso, pues nosotras ya estamos encaminadas en algo que se llama sanidad interior, por lo cual ya todas están capacitadas para saber poner límites. El límite de decir hasta acá y no sentirte culpable. ¿Por qué no te vas a sentir culpable? Porque ya no lo vas a hacer tú sola, ya no se va a llamar, porque cuando tú lo haces sola y lo haces enferma, se llama manipulación, se llama querer controlar a alguien o algo. En cambio, cuando yo empiezo a poner límites y lo hago de la mano de Dios, lo busco en ese tiempo con Él, lo traigo a Él y le digo, Padre, está bien, a todo esto voy a decir que no. Y tengo que ser intencional con qué, con el descanso. No sentirme la mujer que todo lo puede, no sentirme la mujer que no debería de descansar o sentirme culpable al hacerlo. Y si te sientes culpable, te invito a que busques cuál fue la raíz de eso, porque eso fue lo que me pasó a mí. Y a la fecha es algo con lo que todavía voy en pasitos a pasitos con Dios y preguntarle, ok, esto sí, esto no. Hago esto, en qué tiempo. En mi oración siempre le digo, Padre, todo esto es lo que yo quiero hacer, pero muéstrame tú cuál es la prioridad que le debo de dar y qué es lo que realmente yo en este día está en la agenda del reino que yo debería de hacer. Eso es lo que le pido a Dios cada día para saber qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque en mi proceso de sanidad
tuve que aprender a sanar el por qué yo me sentía culpable de descansar y el por qué yo juzgaba a las personas que yo veía que descansaban, porque para mí era algo que en mi mente estaba mal. ¿Por qué? Porque así fui educada. Fue algo que se enraizó en mí desde pequeña. No, y por eso las invito a que hagan el proceso de sanidad, porque no estoy diciendo que todas tengan que pasar por esto, ¿verdad? Que todas hayan vivido algo así, sino que debe haber alguna raíz específica en el caso de cada una. La estrategia número 9 dice: contra tu corazón, Satanás usa toda oportunidad para mantener frescas las viejas heridas, pues conoce que el enojo, el dolor, la amargura y la falta de perdón harán que el daño avance. ¿Cómo se vence esto? Sanando, siendo intencional con mi sanidad. ¿Por qué? Porque entonces esa vieja herida que habla acá ya no va a estar abierta, ya no va a doler, ya no va a estar infectada, ya no va a estar sangrando, sino que va a pasar, esa vieja herida se habrá convertido en una cicatriz, y la cicatriz que nos permite hacer contar un testimonio, mas no nos vuelve a hacer daño. Esa es la diferencia. Y la última estrategia contra tus relaciones. Satanás crea rupturas y discordias dentro de tu círculo de amigos y dentro de la comunidad compartida del cuerpo de Cristo. Esto se da mucho y por eso yo las invito a que las amigas de oración que ustedes tengan, las mentoras que ustedes tengan, tanto también su relación que tengan con Alicia, que tengan con Belén, cualquier relación que tengan ustedes en su iglesia local, en grupos en donde se encuentren, que sean creyentes, se mantengan siempre orando en todo tiempo por esa relación, por esa amistad. También en el caso de las familias, si son familias, sus familias son creyentes y se unen, sí, en oraciones y se unen en estos temas, en aprender, oren y empiecen a hacer guerra espiritual. Echen fuera de todo espíritu de discordia, todo espíritu de división, todo espíritu que venga a traer confusión y caos. Átenlo en el nombre de Jesús y échenlo fuera y oren en todo tiempo por esas relaciones, porque Jesús lo dijo claramente: un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Por lo tanto, Satanás lo que quiere es dividirnos. ¿Y para qué nos quiere dividir? Porque al momento de que nos tiene solos, somos unas presas más vulnerables. Si se dan cuenta, así es como atacan los leones, y me venía ahorita a la mente, ¿verdad? Que persiguen y agarran al más débil de la manada y buscan tenerlo solo, porque saben que la manada los aplasta a ellos y no pueden atacarlos a todos, sino empiezan a tratar de aislar a su presa. Y lo mismo hace Satanás, dividiéndonos, causando mentiras, disgustos, discordias. Y entonces, ¿qué sucede? Luego yo me encuentro sola, porque entonces me peleé o hubo un malentendido o es que ya no me siento cómoda porque aquel día me enojé con mi amiga de oración y entonces ya no estoy cómoda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llego a una soledad en donde digo, me empiezan a golpear las cosas de la vida y entonces yo me pregunto: ala, ¿será todo esto cierto? ¿Será que me equivoqué o será que pasé todo este tiempo por gusto? Y entonces me volteo, ya no tengo con quién hablar, ya no tengo con quién, no sé, recurrir para una oración, para una palabra de aliento. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar siempre conscientes y estar orando y velando en todo tiempo por nuestras relaciones también personales. Esta otra frase dice: llega como el viento, muévete como el relámpago y los adversarios no podrán vencerte. Perdón, chicas. Perdón, chicas, por un momento. Ok. Entonces, como veíamos en esta frase, dice: llega como el viento, muévete como el relámpago y los adversarios no podrán vencerte. Sí, aquí vemos algo muy importante, que es no estancarme en modo víctima. ¿Sí? Es importante procesar las emociones, no nos volvemos robots, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que salir, tenemos que ponerle una fecha de caducidad o una fecha final, si le quieren decir, que de ese tiempo de víctima vamos a salir en tal día, en tal fecha. Tenemos que poner una fecha fin y decir: ok, voy a procesar mis emociones, voy a hacer esto, esto y esto, pero luego, ¿qué voy a hacer con ese dolor? ¿Qué voy a hacer con esa situación? ¿Qué voy a hacer con esas circunstancias? No es quedarme ahí estancada y viendo cómo pasa la vida y cómo pasa y cómo me consume el dolor. ¿Ok?
Bueno, ahora lo que Satanás no quiere que sepamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que él no quiere que sepamos? Acá hay varias citas, ¿verdad? Sobre cada punto. Entonces lo pueden leer, como les comento cuando les compartamos la presentación. ¿Y qué es lo que Satanás no quiere que sepamos? Que no sepamos la verdad sobre él, ¿verdad? Quién es realmente, cómo se puede presentar los atributos o características que él tiene, ¿sí? En qué manera nos puede tentar. Acá lo vemos en todas estas citas bíblicas, ¿sí? Él no quiere tampoco que sepamos que no tenemos nada que temer, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que él quiere todo el tiempo estarnos metiendo en esa psicosis de miedo, en esa psicosis de temor, en esa psicosis de, ay, ¿qué va a pasar? De esa incertidumbre donde nos dejamos llevar por la corriente, por el miedo, por el que toda la multitud está yendo y está asustándose, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es que tengamos que negar la realidad, porque de eso no se trata la fe, sino es negar la realidad. Está bien, por ejemplo, el bendito coronavirus, ¿sí? No es negar que no exista el virus, es decir, ok, sí existe, pero yo voy a orar por mi familia. Tengo una promesa de protección, tengo una promesa de salud. Y si viene a mi casa, entonces tengo una promesa de sanidad y voy a orar y voy a atacar. Pero no tengo que sumirme en el miedo, en el temor. El único temor que deberíamos de tener es el temor, esa reverencia a Dios. Sí, no un temor de miedo, sino es una reverencia, es una actitud de respeto a quien es Dios realmente. Lo que Satanás no quiere que sepamos tampoco es del poder al cual tenemos acceso. Nuevamente, acá hablamos de la identidad, ¿ok? ¿Quiénes somos? ¿A qué tenemos derecho, acceso? Yo creo que muchas acá, o por lo menos mi caso fue que yo no sabía que yo podía liberarme y liberar a. Sí, yo no sabía que yo podía hacer eso, ¿verdad? No sabía que esa era una de las funciones que Dios nos había dado. No sabía, por ejemplo, les he compartido que a veces mi papá me ha dicho que él cree que la única persona que habla, que puede hablar con Dios es un pastor, porque él es alguien que está muy cerca de Dios y entonces puede escuchar la respuesta de Dios. Y esa es la mentalidad que muchas veces se nos ha vendido por muchos años. ¿Sí? Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué es lo que podemos hacer, si no sabemos el verdadero poder, qué es lo que realmente encapsula lo que cuando Jesús dijo, que ya todo había sido hecho, que ya todo había sido consumido, si no sabemos realmente a lo que Jesús se refería en esa frase, entonces vamos a estar perdidas y vamos a ser blancos vulnerables de Satanás. Lo que Satanás no quiere que sepamos tampoco es las promesas que tenemos en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a decir, ay, yo no sé si esto me lo dijo Dios, yo no sé si esto me lo quiso decir Dios o yo me lo estoy inventando, yo no sé si entonces escuché bien a Dios o debería hacerlo, ¿no? Sí, eso es lo que no quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces todas las promesas Dios las va a cumplir porque Él es fiel, Él no miente, el que es mentiroso es Satanás. Entonces tenemos que estar claras con estas dos verdades y en el momento que Él nos quiera hacer caer en esto, decir, no, la Biblia dice el que es mentiroso es Satanás. Mi Padre es el que cumple las promesas. Otra cosa que Él no quiere que sepamos es que existen condiciones, ¿ok? Esto lo vemos mucho ahora en todo esto que se está moviendo, que se llama el universalismo, creo que se llama, ¿verdad? Todo esto de cuando nos hablan de que Dios es amor, no me van a malinterpretar acá, sino que se dice, no importa, realmente Dios es tan misericordioso que a pesar de que te portaste mal y que nunca aceptaste a Jesús y que pues nunca lo reconociste como Señor Salvador, pero yo sé que Él es tan bueno que igual te recibió en el cielo. Yo veía un post de esta semana, creo que fue, de Ricardo Montaner, que falleció un amigo de él y que él puso justamente eso, de que él siempre trató de predicarle a este amigo de Dios, pero que él nunca quiso aceptarlo, ¿sí? Que él siempre discutía y que él nunca quiso reconocer a Dios en su vida y nunca quiso reconocer a Jesús, pero decía Ricardo Montaner en esta publicación, no la tengo a la mano, pero los voy a parafrasear, lo pueden buscar, está en Instagram. Él decía que entonces él creía que Dios no era tan malo
como para que ahorita que Él se murió, pues no lo recibiera con brazos abiertos en el cielo. Y esto es lo que empieza a crear confusión, ¿sí? Esto es lo que quiere Satanás, que digamos, porque ¿qué es lo que pasa? Ricardo Montaner es alguien que dice que es cristiano, pero realmente su vida no lo dice mucho al 100%. Y entonces, ¿qué pasa con toda la gente que lo sigue? Con toda la gente que tal vez solo escucha lo que él dice, lo que él habla, y entonces dicen, ay, sí, qué bonito, que están recibiendo una doctrina corrupta, ¿sí? Porque no es la doctrina completa y verdadera. La palabra de Dios dice que si nosotros no reconocemos a su Hijo Jesús, que es el único camino, dice también la Biblia, para llegar al Padre, si no lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él no nos adopta como hijos. Y si no somos hijos, no entramos al cielo, ¿sí? Esa es la verdad. Esas son las condiciones que existen. Satanás no quiere que lo sepamos. Satanás no quiere que eso se hable claro, tal y cual es. ¿Ok? Este es el ejemplo de condiciones a lo que se habla acá, que él no quiere que sepamos. ¿Qué es lo otro que él no quiere que sepamos? Que tenemos que cosechar lo que sembramos. Muchas veces decimos, ay, no, pero es que ¿por qué me está pasando todo esto? Y no nos vamos atrás a ver todos los años de nuestras vidas en donde estuvimos sembrando lo contrario, ¿verdad? Lo que ahora creemos. Y obviamente en ese entonces no lo sabíamos. No podemos juzgar nuestro pasado con el conocimiento que al día de hoy tenemos. No tenemos que estarnos, como dice esta frase, lamentando sobre la leche derramada. Sí, no lo sabíamos en ese entonces, ok, pero ahora sí lo sé. ¿Qué estoy haciendo con lo que ahora sé? ¿Qué estoy sembrando hoy que voy a cosechar después? Pero tengo que ser paciente porque la cosecha no es de un día para otro. Y lo que Satanás no quiere que sepamos es cuál es el futuro. ¿Por qué? ¿Verdad? Por lo mismo de que el mayor triunfo de Satanás en este tiempo es hacerle creer a las personas que el infierno no existe. Yo veía, no me recuerdo en dónde, unas estadísticas que compartían que no sé, era un alto porcentaje de personas en Estados Unidos que decían que creían en Dios, que sí creían que Él existía, ¿verdad? Pero de ese 90%, pongamos un número, de ese 90% que decía que creía en Dios, que sí Dios existía, ¿verdad? De ese mismo 90%, creo que era como un 70% que decía, sí creo en Dios, pero no creo que exista un infierno, ¿sí? Creo que eso sí no existe. Pero de eso es donde Él nos quiere engañar y donde nos quiere mantener enfocadas en algo que es temporal en este mundo y no quiere que estemos viendo la eternidad. Tenemos que estar conscientes de que nos estamos ocupando más el día de hoy. Nos estamos ocupando más de esta vida que tiene fecha final en esta tierra o nos estamos ocupando más de nuestra eternidad, en dónde vamos a pasar nosotros nuestra eternidad y en dónde la va a pasar nuestra familia. ¿En qué nos estamos enfocando y preocupando más? Solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y luchar. Esto me encanta, porque si yo no conozco en dónde estoy parada, si yo no conozco cuál es el terreno el cual Dios me entregó, en donde Dios me puso por un propósito, no voy a saber maniobrar y luchar. En la Biblia, en Daniel se habla, y esa es una historia que todos la conocemos, y de cuando él ora y entonces no viene, ¿verdad? La ayuda de Dios, y entonces el ángel le dice que estuvo 21 días luchando con este principado, ¿verdad? Pero lo leemos y decimos, wow, sí, qué bonito, y ahí pasa. No lo aplicamos y no lo aterrizamos a nuestra vida. Estamos luchando, haciendo guerra espiritual, estamos en un terreno, el cual, ¿sí? Quizás se encuentra conquistado por las tinieblas. Y cuando nosotras nos levantamos y empezamos a orar, a interceder por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, ¿qué creen que estamos haciendo en el plano espiritual? Le queremos arrebatar ese terreno, queremos conquistar, queremos ir a poner la banderita de decir, no, este terreno ahora le pertenece a Dios. Pero si yo no conozco contra qué principado estoy luchando,
Sí, yo me puedo dar cuenta que acá en esta colonia en la cual yo vivo, por lo menos en este clúster en el cual yo me encuentro, sé que existe ese principado que ataca a los matrimonios. Conozco cosas muy repetitivas y muy obvias que me permiten ver eso en el plano espiritual. Pero si yo no empiezo a atacar entonces y no empiezo a hacer estrategias espirituales y a luchar en contra de ese principado que se está moviendo en la destrucción de las familias, en la lujuria, en la infidelidad, en X y X y X cosa que Dios me va mostrando y revelando, ¿qué voy a hacer? Solo voy a estar orando y que sí, que mi matrimonio y que aquí, que mi esposo. No estoy yendo a un nivel más alto. No estoy dejando de ser un cristiano en pañales para llegar a ser un cristiano guerrero. ¿Ok? Ahora, traigamos estas enseñanzas de estrategia y las aterrizamos en nuestra enseñanza espiritual. La planificación, la proyección, la información y la estrategia, ¿sí? De esto hablan en este ámbito de este libro que estamos viendo algunas frases en esta presentación. ¿Qué es lo que hacemos? A la hora de planificar, dice, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Traducido, ¿qué significa? Si yo ni siquiera soy, que ya soy vencedora en Cristo Jesús, si yo ni siquiera vivo como una vencedora, si yo ni siquiera gano en mi mente primero, gano en mi corazón, gano en mí misma primero, no voy a pretender ir a hacer guerra y querer ganar. ¿Ok? Voy a ir entonces en modo de derrota, porque yo ni siquiera me he conquistado a mí misma, ni siquiera he salido victoriosa en mí misma. Ahora, la proyección. Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. Haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué queremos hablar acá? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, verdad? Por lo menos mi vida no era como es ahora. Mis tiempos no estaban dedicados a Dios como están ahora. Mi crecimiento espiritual no era una prioridad. Ni siquiera tenía conocimiento de muchas cosas. Y era algo extraordinario en mi vida, ¿verdad? El ir, encerrarme en un cuarto, poner música de adoración y orar. ¿Sí? Era un evento extraordinario en mi vida. ¿Ok? A lo largo de todo este caminar y lo que Dios en su infinita misericordia me ha permitido aprender e ir creciendo en él, esto ya no es extraordinario para mí. Esto ya no es algo que yo diga, ay, sí, lo voy a hacer y va a ser wow, va a ser un evento extraordinario en toda mi semana, ¿verdad? El que me encerré y oré. Entonces de esto habla acá. Tengo que hacer que mis adversarios, porque tienen que estar conscientes que acá estamos rodeadas de un plano espiritual, ¿sí? Y que los adversarios están acá viéndonos, escuchándonos, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que estos demonios que quieren venir a derrumbarnos, que quieren venir a atormentarnos, que quieren venir a dividir y terminar de destruir nuestro hogar, están viendo todo lo que hacemos. Y ellos se dan cuenta si Dios es extraordinario en nuestra vida o es ordinario. ¿A qué me refiero con esto? Mi vida está centrada en Dios. Mis tiempos tienen la prioridad número uno para Dios. Eso lo haría ordinario en mi vida. ¿A qué me refiero? Que para mí no sería nada fuera de lo normal orar, orar al mediodía, encerrarme en mi cuarto en la mañana, ¿sí? Antes de dormir, leer, escuchar un video, leer un libro. Eso ya en mi vida ya no es algo extraordinario. Y el enemigo lo ve. Pero entonces, ¿qué, qué prioridad tiene Dios en tu vida hoy? ¿Qué está viendo el adversario que tú le dedicas más tiempo en tu día a día? Luego la información. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas no estarás jamás en peligro. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto?
lo que hemos estado hablando durante esta presentación. Si yo no conozco al enemigo y no conozco qué hace y tampoco me conozco a mí misma, no conozco qué es lo que tengo, no conozco mi identidad y no conozco quién soy en Cristo, no importa lo que suceda, ¿sí? Yo no voy a poder vencer. En cambio, si lo conozco y me conozco a mí misma, no estaré, dice acá, jamás en peligro. Por último, vemos la estrategia. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará derrotado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces lo sacamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a hacer de Dios algo ordinario, una rutina en mi vida. Él empieza a tomar el primer lugar de mis tiempos y todo. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a sacar al enemigo de su zona de confort. Empiezan a decir los demonios, yo no esperaba que reaccionara así. Yo pensé que con lo que le hicieron, con lo que le mandamos, ella iba a dejar de orar, ella iba a empezar a echarle la culpa a Dios. Yo no esperaba que ella empezara a orar por la persona que le hizo daño. Yo no esperaba esto. Y entonces las estrategias se caen, las estrategias pierden sentido, ¿sí? Pero entonces yo tengo también que estar consciente. Ahora lo vemos hacia nuestro lado, lo vemos ahora del lado de ellos y ahora lo vemos hacia nuestro lado. ¿Qué es lo que yo tengo que estar consciente acá y que es muy importante? El no tomar a la ligera a mis adversarios, el reconocer quiénes son. ¿Sí? Muchas veces he escuchado a personas que dicen, no, es que aquí el diablo a mí me hace los mandados, ¿sí? O no, es que aquí no se trata de hablar de esa manera. Existen jerarquías, existen niveles. No es darle gloria a Satanás, sino es reconocer qué tipo de adversario tenemos, reconocer cómo podemos vivir en medio de esta guerra, ¿sí? Reconociendo quién es nuestro adversario y cómo, ¿sí? Pero no tomándolo a la ligera a él ni a todo su reino, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que y acá es donde entra en juego el reconocer quiénes somos, el saber qué tenemos, y acá entra toda esta parte del armamento, porque entonces vamos a decir, ok, ya sé que estoy en guerra, ok, ya sé que tengo que hacer todo esto, pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer o con qué? ¿Sí? Y acá tenemos una lista que realmente creemos que pueden haber muchas más cosas, pero es como para darles una idea de qué es. Principalmente tenemos la sangre y el nombre de Jesús, ¿sí? Como parte de nuestro armamento también es el bautizo en agua. ¿Por qué? Porque es una declaración. Al igual que tenemos acá, si no estoy mal, tenemos, sí, la Santa Cena y Comunión. Al igual que la Santa Cena y Comunión, el bautizo en agua es una declaración al mundo espiritual. Es una declaración pública de mi fe, ¿sí? En el cual todos los adversarios, ¿sí? Están conscientes de lo que estamos haciendo, están siendo testigos de lo que estamos declarando al mundo, no solo al mundo físico, sino al mundo espiritual. También parte de nuestro armamento es recibir ese bautizo del Espíritu Santo. Y no es solo decir, ay, ya recibí mis lenguas, ya me bauticé, entonces ya no tengo que pedir. No, es seguir pidiendo esa llenura del Espíritu Santo, es seguir buscando esa comunión con Él, es seguir siendo llena de Él. ¿Por qué? Vemos que los apóstoles llenos del Espíritu Santo iban y eran usados por Dios. Iban y tenían discernimiento, recibían estrategia, recibían instrucciones por esta llenura. Entonces, otra parte de nuestro armamento son las lenguas angelicales, ¿verdad? Las lenguas que recibimos de parte de Dios, que ya están en cada una de ustedes. Solo es de que las empiecen a hablar, las desaten, ¿verdad? Le pidan a Dios que se las dé, que las pueda recibir y que ustedes empiecen a creer y también las empiecen a hablar, porque entonces van a empezar a hablar como bebés, ¿verdad? Puede ser que al inicio la reciban y sea un par de sílabas y entonces ahí es donde el enemigo ataca y dice, eso no es hablar en lenguas, te lo estás inventando. Y no es cierto, eso es otra mentira. Tienen que recordarse acá que nuestro crecimiento va como todo bebé. Los bebés empiezan a balbucear, no empiezan a hablar de la nada, ¿sí?
Pero si ellos no siguen hablando, si ellos no siguen poniendo en práctica lo que han aprendido, su sílaba, su balbuceo, entonces no van a poder hablar, no van a empezar a poder hablar fluido. ¿Ok? Luego tenemos la oración, que tenemos que empezar a verla como un arma, no tenemos que empezar a verla como, ay, sí, algo que hago y ay, sí, no pasa nada y ay, qué bonito. No, tenemos que empezar a ver que la oración es un arma y es muy poderosa. El ayuno es otro armamento, la Biblia, el aceite para ungir. Tenemos que tomar aceite y orar. No es hacer una gran ceremonia, sino es una declaración de fe, es un acto de fe que hacemos. ¿Sí? Apartamos un aceite, lo oramos, ¿verdad? Le pedimos a Dios, declaramos y empezamos a usarlo. Sí, podemos usarlo para ungir nuestra casa, nuestras puertas, ¿verdad? Que cualquier persona que entre, ¿verdad? Que todo espíritu inmundo se quede afuera, que no está permitido el ingreso a esta casa, que es una casa donde se le da gloria a Dios, ¿verdad? Y así podemos orar y empezar a usar nuestro aceite. Parte de nuestro armamento también es la liberación, ¿verdad? La sanidad interior. Parte de nuestro armamento es el conocimiento de las cortes celestiales, el diezmo, las ofrendas, el perdón, mi nuevo nombre o nuevos nombres que Dios nos da, mi identidad en Dios, eso es parte del armamento, la Santa Cena Comunión, como les decía, ¿verdad? Esto lo podemos hacer en todo momento, no tenemos que estar en la iglesia, no tenemos que estar esperando que alguien más lo haga, sino lo podemos hacer nosotros en nuestros hogares. El armamento también es el conocimiento, ¿sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a conocer más de Dios, empezamos a conocer más del reino espiritual, del reino de la luz, que entonces esto nos hace un arma poderosa en las manos de Dios y una amenaza tremenda para el reino de las tinieblas. El descanso también es un armamento, ¿verdad? El ser intencionales con este descanso, el no dejarnos como hablaba una de las estrategias, ¿verdad? No dejarnos llenar de tantas cosas donde perdamos la visión de que tenemos que ser intencionales con el descanso, ¿sí? Luego tenemos la armadura espiritual, que esto también es parte del armamento, muchas veces lo olvidamos, ¿sí? Tenemos que estar conscientes entonces que para qué fue que Dios nos dejó una armadura, ¿por qué nos dijo pónganse la armadura? Una armadura se utiliza cuando estamos en guerra, no se utiliza solo para estar en la casa donde estoy caminando y estoy tranquila. No, yo no me pongo una armadura para irme a dormir, por ejemplo. Yo uso una armadura cuando estoy en guerra. ¿Ok? Y para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces que llegar a ser, a crecer, ¿verdad? Tenemos que llegar de pasar esos bebés espirituales a llegar a ser esas guerreras espirituales, a tener conciencia de que estamos parados en la línea de fuego, en la línea donde todo es más difícil. Por eso es que muchas veces todas empezamos a tener, perdón, chicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer en todo momento? ¿Sí? Que vamos a estar en la línea de fuego y por lo tanto las pruebas van a ser más difíciles. Por lo tanto, ya las oraciones no se van a responder en un día. Sí, pueden haber victorias cortas, victorias largas, procesos cortos, procesos largos, pero en todos va a estar Dios y tenemos que estar conscientes que esto nos va a ir entrenando. No podemos esperar volvernos unas super guerreras como están acá, ¿verdad? En la imagen, si ni siquiera estamos poniendo en práctica nada o si ni siquiera estamos enfrentando pruebas, ¿sí? No nos volvemos expertos en algo si nosotros no nos hacemos de experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a ir a buscar un trabajo, no me dejarán mentir que lo que siempre piden es experiencia. Entonces, no podemos pretender que también en el área espiritual sea algo donde no nos vayan a pedir o no necesitemos experiencia. Tenemos que ser conscientes y tenemos que reconocer, aprender a saber quiénes somos y preguntarnos también, ¿estamos dispuestas a estar en la línea de fuego o queremos ser prisioneras de guerra? Porque aunque tú no decidas ser guerrera, no creas que va a decir Satanás, ah, bueno, ella dijo que no quiere ir a la guerra, ok, está bien, pobrecita, la voy a dejar ahí, no la voy a atormentar, por favor, demonios, váyanse de su casa porque ella no quiere pelear, ¿sí? Déjenla sola porque ella dice que no quiere pelear, entonces está bien. No, ya conocimos ahorita cómo es él, ya conocimos cómo actúa, ya conocimos sus características, te guste o no,
Tienes que decidir y tienes que escoger. Y las dos opciones que se te presentan van a ser difíciles. No hay una que vaya a ser color de rosa. El ser guerrera te va a llevar por caminos difíciles donde vas a tener cicatrices, dolores, procesos, ¿sí? Pero todo eso te va a llegar a hacer y te va a llegar a formar y en las manos de Dios va a tener un propósito. ¿Ok? Ahora si decides ser esa prisionera de guerra, ok, está bien, vas a estar en una celda donde te van a estar atormentando día y noche y tampoco vayas a venir entonces a decir que la culpa la tiene Dios porque esa fue la opción que tú decidiste tomar. ¿Sí? Un guerrero no está libre de cicatrices, un guerrero, si uno escucha las historias de guerra, uno escucha un montón de situaciones que uno dice, wow, ¿y cómo pasaste esto? ¿Y cómo lo lograste? ¿Y cómo viviste? ¿Y qué hiciste? No puedo creerlo. Y un montón de cosas. ¿Qué historias vamos a contar nosotros? Cuando vayamos a entregar cuentas al cielo, ¿qué vamos a ir a decir? ¿Sobre qué vamos a dar testimonio? ¿Cuáles van a ser nuestras historias de guerra? Quizás Dios nos muestre a cuántos demonios, a cuántos del reino de las tinieblas derrotamos con las oraciones, ¿sí? Pero ¿y si no? ¿Qué te hace una guerrera? Tienes que ser persistente, tienes que llegar a desarrollar resiliencia, ¿sí? Tienes que llegar a tener discernimiento, ¿cómo lo recibes? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. Tienes que aprender a ser autodidacta, no esperar que el conocimiento llegue a tu vida y que te manden de verdad de X, Y, Z lugar, llegue todo ese conocimiento y te lo manden. No, tenemos que empezar a ser autodidactas. Tenemos que empezar a ser disciplinados, como dice acá también. Tenemos que aprender a ser pacientes. La paciencia es un fruto del espíritu, lo tenemos que aprender a desarrollar. Tenemos que aprender también a invertir en nuestro crecimiento espiritual. Si veo un libro, si veo un curso, si veo algo, el aprender a invertir. Y si aún me cuestan hacer match entre Dios y mis finanzas, aún estoy poniendo a Dios por aparte de mis finanzas por aparte, entonces lo que yo te recomiendo que hagas primero es que vayas a trabajar el por qué tienes tu corazón enfermo en la parte de las finanzas. Lo tienes como un ídolo, lo tienes lastimado, es algo que te sucedió, es algo generacional, pero tienes que ser libre en esa área también. Y por último, una guerrera es esforzada y valiente. No quiere decir que no vayas a tener miedo, como les decía hace un momento, no quiere decir que te vuelvas robot sin emociones, ¿verdad? Pero aún con miedo, vamos y lo hacemos. Aún con las dudas, vencemos nuestra carne, callamos esos pensamientos, como dice la palabra, los sometemos a la obediencia de Cristo y trascendemos, vamos más allá de lo que estamos viendo. Y eso es lo que nos va a hacer guerreras. Y esta última frase de Sun Tzu dice, hacerte invencible significa conocerte a ti mismo, aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario. Significa conocer a los demás. Acá es ser paciente, ¿sí? Ser paciente e irlo conociendo. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. Si se dan cuenta acá, la vulnerabilidad no está en mí. No tengo que verme como una víctima. ¿Ok? Tengo que verme como una guerrera. Y con esto, amigas, cerramos la enseñanza, el mensaje que Dios había puesto en esta noche, ¿verdad? Para cerrar el módulo espiritual, para terminar con este módulo que Dios nos permitió aprender y ver muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y para las cuales las invito a que puedan tomarse un tiempo y meditar en ellas.